El marido gritaba, «¡Miente mi esposa!», pero lo que ella tenía escondido en las manos cayó a todos. El aire matutino de Puebla llevaba consigo el aroma familiar de las tortillas recién hechas y el café de olla que se preparaba en la cocina de la casa de los Herrera. Elena se encontraba frente al espejo del baño, observando su reflejo mientras se aplicaba cuidadosamente el rímel. Sus manos temblaban ligeramente, algo que había notado con mayor frecuencia en las últimas semanas. «Elena, ¿ya estás lista? Se nos va a hacer tarde para el desayuno con mis padres», gritó Roberto desde la recámara, con ese tono que había adoptado últimamente, entre impaciente y distante. «Ya casi termino, amor», respondió ella, cerrando el tubo de rímel. Se alisó el vestido azul marino que había elegido para la ocasión, uno que sabía que le gustaba a Roberto, aunque hacía meses que él no le hacía ningún cumplido sobre su apariencia. Al salir del baño, encontró a Roberto ajustándose la corbata frente al espejo del armario. A sus 42 años seguía siendo un hombre atractivo. Su cabello castaño apenas comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes, y su complexión atlética se mantenía gracias a las horas que pasaba en el gimnasio después del trabajo. «¿Llevaste el regalo para mamá?», preguntó Roberto sin voltear a verla. «Está en mi bolsa», respondió Elena señalando hacia la cómoda. El perfume que tanto le gustó cuando fuimos de compras. El trayecto hacia la casa de los padres de Roberto transcurrió en silencio. Elena observaba por la ventanilla las calles empedradas del centro de Puebla, los edificios de cantera rosa y los balcones de hierro forjado que tanto amaba de su ciudad natal. La casa de don Aurelio y doña Carmen se encontraba en una de las colonias más tradicionales de Puebla, una construcción de 2 plantas, con un patio central rodeado de macetas con geranios y bugambilias. El aroma del mole poblano ya se sentía desde la entrada. «Mis hijos queridos», exclamó doña Carmen al abrir la puerta, sus brazos abiertos para recibirlos. Era una mujer de 68 años, de estatura pequeña pero de presencia imponente, con el cabello perfectamente peinado. «Buenos días, suegra», saludó Elena con cariño genuino. «Traje el perfume que le gustó». Don Aurelio apareció desde el patio, secándose las manos con un trapo. Era un hombre alto y delgado, de 70 años con bigote canoso y una sonrisa que siempre parecía estar a punto de convertirse en carcajada. «Roberto, mijo, ¿cómo va el proyecto del nuevo hospital?», preguntó don Aurelio. «Muy bien, papá. Estamos adelantados en el cronograma», respondió Roberto. Y por primera vez en la mañana, Elena notó que su voz recuperaba parte de la calidez que solía tener. Se dirigieron al comedor, donde doña Carmen había preparado una mesa digna de una celebración. Enchiladas rojas, frijoles refritos, chorizo poblano, pan dulce y café de olla. «Elena, hijita, te ves un poco delgada. ¿Estás comiendo bien?», preguntó doña Carmen mientras servía las enchiladas. «Estoy bien, doña Carmen. Es que he estado muy ocupada con la boutique», respondió Elena, refiriéndose al pequeño negocio de ropa que había abierto 2 años atrás. «¿Cómo van las ventas?», inquirió don Aurelio con interés genuino. «Van muy bien, gracias, especialmente con la temporada navideña acercándose». Roberto comía en silencio, cortando meticulosamente sus enchiladas. Elena lo conocía lo suficiente para saber que algo lo molestaba. «Roberto, ¿te sientes bien? Estás muy callado», observó su madre. «Solo estoy cansado, mamá. El trabajo ha estado muy demandante últimamente». Don Aurelio intercambió una mirada rápida con su esposa. «El trabajo es importante, mi hijo, pero la familia también. Tu madre y yo siempre hemos creído que el secreto está en comunicarse, en no guardarse las cosas». Elena sintió que las palabras de su suegro la atravesaban como una flecha. Si tan solo fuera tan simple como comunicarse. La conversación fluyó hacia temas más ligeros, hasta que doña Carmen relató el drama de la señora Pacheco, quien había descubierto que su esposo le había estado mintiendo sobre sus ingresos para gastarse el dinero en apuestas. Imagínense, 30 años creyendo que apenas tenían para lo básico, cuando el sinvergüenza tenía una cuenta de banco escondida, comentó doña Carmen. Elena sintió un nudo en el estómago. Las historias de matrimonios rotos por secretos siempre la hacían sentir incómoda. Ese tipo de cosas no pasan de la noche a la mañana.
observó don Aurelio. Seguramente había señales que decidió ignorar. ¿Qué tipo de señales?, preguntó Roberto, y Elena notó un tono extraño en su voz. Cambios de rutina, explicaciones que no cuadran, gastos que no se pueden justificar, enumeró don Aurelio. Cuando alguien empieza a mentir sobre las cosas pequeñas, es porque está escondiendo algo grande. Elena dejó de masticar. ¿Roberto había notado algo? ¿Había algún cambio en su comportamiento que pudiera malinterpretarse? Claro, pero cuando hay fuego, casi siempre hay humo, replicó Roberto mirando directamente a Elena. El momento se volvió tenso. Elena tomó un sorbo de café para ganar tiempo. ¿Podemos hablar de otra cosa?, sugirió con una sonrisa forzada. Tienes razón, hijita, accedió doña Carmen. Mejor cuéntanos sobre la boutique. ¿Ya tienes planes para expandir el negocio? Estoy considerando abrir una sucursal en Cholula, respondió Elena, sintiendo alivio al cambiar de tema. Roberto levantó la vista de su plato. ¿De dónde vas a sacar el dinero para la sucursal? La pregunta cayó como un balde de agua fría. Estoy ahorrando de las ganancias del negocio actual. Y también estoy considerando solicitar un pequeño préstamo en el banco. ¿Un préstamo? ¿Sin consultármelo? La voz de Roberto se alzó ligeramente. Roberto, no levantes la voz, intervino don Aurelio con firmeza. El resto del desayuno transcurrió con una cordialidad forzada. Cuando terminaron, Elena se ofreció a ayudar con los platos, pero doña Carmen insistió en que era su invitada. Elena, ven acá, hijita, le pidió doña Carmen señalando hacia la cocina. Ayúdame a guardar esto mientras platicamos. En la cocina, doña Carmen fue directa. ¿Todo está bien entre Roberto y tú? Elena se detuvo en el proceso de secar un plato. ¿Por qué pregunta eso? Ay, hijita, no nací ayer. He visto cómo se han estado mirando hoy, o más bien, cómo han estado evitando mirarse. Elena suspiró. Han sido semanas difíciles. Roberto está diferente, desconfiado, como si estuviera esperando que haga algo malo. ¿Y has hecho algo que pudiera molestarlo? No, doña Carmen. Al menos, no de la manera que él piensa. Doña Carmen tomó las manos de Elena entre las suyas. Los matrimonios pasan por etapas difíciles, hijita, pero lo importante es la honestidad. Lo sé, pero a veces la honestidad puede lastimar más de lo que ayuda. Cuando Roberto y don Aurelio regresaron del patio, la tensión había disminuido ligeramente. Se despidieron con abrazos, y doña Carmen susurró al oído de Elena. Recuerda lo que te dije, hijita. La comunicación es la base de todo. El regreso a casa transcurrió en silencio. Su casa se encontraba en una colonia residencial nueva, una construcción moderna que Roberto había diseñado personalmente. Al entrar, Elena se dirigió hacia la cocina para preparar café. Roberto la siguió, algo inusual para él. Elena, necesitamos hablar, dijo Roberto recargándose contra el marco de la puerta. ¿Sobre qué?, preguntó Elena, aunque tenía una sospecha. Sobre tu comportamiento de las últimas semanas. Elena se tensó. ¿Mi comportamiento? ¿Qué tiene de malo? Has estado distante, misteriosa. Sales a horas extrañas. Recibes llamadas que cortas cuando entro a la habitación. Y ahora me entero de que estás planeando expandir tu negocio sin consultármelo. Roberto, hemos hablado varias veces sobre la posibilidad de abrir otra sucursal. Hablar de posibilidades es diferente a ir al banco a solicitar préstamos. Jorge Ramírez me comentó que habías estado preguntando sobre préstamos para pequeñas empresas. Elena sintió una mezcla de frustración y violación de privacidad. Fui a preguntar, no a solicitar nada definitivo. ¿Y las llamadas telefónicas que cortas cuando llego? Elena guardó silencio. Las llamadas eran algo que efectivamente había estado manejando con discreción. Son llamadas relacionadas con la boutique, proveedores, clientes. Proveedores que llaman de noche, clientes que te hacen reír de esa manera. Roberto se acercó más. Sales temprano los sábados diciendo que vas a abrir la boutique, pero cuando paso por ahí está cerrada. Recibes mensajes de texto que lees sonriendo y luego borras inmediatamente. Elena se dio cuenta de que Roberto había estado observando cada uno de sus movimientos. Roberto, me estás asustando. Suenas como si estuvieras vigilándome. No te estoy vigilando, Elena.
Estoy tratando de entender qué está pasando con mi esposa. Tu esposa está bien. Estoy trabajando, estoy construyendo algo propio. Quería que tuvieras proyectos, no secretos. La acusación quedó flotando en el aire. No tengo secretos que te lastimen, Roberto. Esa respuesta es muy específica, observó Roberto. Elena sirvió el café en 2 tazas. Roberto, te amo. Después de 15 años de matrimonio, eso no ha cambiado. Si he estado diferente, es porque estoy pasando por un proceso personal que es difícil de explicar. ¿Qué tipo de proceso personal? Elena se volteó para mirarlo. ¿Recuerdas cuando decidí abrir la boutique? ¿Cómo me dijiste que era importante que tuviera algo propio? Sí, lo recuerdo. Bueno, este proceso es similar. Estoy descubriendo aspectos de mí misma que no conocía. Estoy creciendo como persona. ¿Y ese crecimiento incluye mentirme sobre dónde vas y con quién hablas? Elena tomó su taza y se dirigió hacia la sala. Roberto la siguió. Mira, Elena, no soy tonto. Reconozco las señales. Mi primo Raúl pasó por lo mismo con su ex esposa antes de descubrir que tenía una aventura. ¿Ahora me estás comparando con la ex esposa de tu primo? Estoy diciendo que sé cuando algo no está bien en mi propia casa. ¿Y qué es exactamente lo que crees que está pasando? Roberto guardó silencio, como si estuviera debatiendo internamente. Finalmente, con una voz más baja pero cargada de dolor, dijo, «Creo que hay alguien más». Elena sintió como si le hubieran dado un golpe. ¿Alguien más? Creo que te estás viendo con otro hombre. Elena se sentó en el sofá. Necesitaba apoyo físico. Roberto, ¿realmente crees que soy capaz de eso? No sé qué creer. La mujer con la que me casé era transparente conmigo. La mujer que vive en esta casa ahora es un misterio. Elena respiró profundamente. ¿Quieres que te sea completamente honesta? Es lo único que he querido desde hace semanas. Sí, hay cosas que no te he contado. Sí, hay aspectos de mi vida que he mantenido privados. Pero no hay otro hombre, Roberto. No hay una aventura. Entonces, ¿qué es? Elena caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Hay cosas sobre mi salud que he estado manejando sola. ¿Tu salud? ¿Estás enferma? No estoy enferma en el sentido que tú piensas, pero he estado investigando algunas cosas, consultando especialistas, tratando de entender algunos síntomas que he tenido. Roberto se acercó. ¿Qué tipo de síntomas? Cambios hormonales, irregularidades en mi ciclo, fatiga que no puedo explicar. Pensé que podía ser la premenopausia, pero quería estar segura antes de preocuparte. La expresión de Roberto se suavizó. Elena, ¿por qué no me dijiste? Podríamos haber enfrentado esto juntos. Porque cada vez que trato de hablar contigo sobre cualquier cosa personal, estás distraído o impaciente. Roberto se pasó la mano por el cabello. Tienes razón. He estado muy absorto en el proyecto del hospital. Roberto, necesitamos ayuda. Esta desconfianza mutua nos está destruyendo. ¿Ayuda profesional? ¿Terapia de pareja? O al menos un espacio donde podamos hablar sin acusaciones. Roberto se sentó pesadamente en su sillón favorito. ¿Realmente crees que hemos llegado a ese punto? Acabas de acusarme de tener una aventura basándote en que voy al banco y recibo llamadas telefónicas. ¿Tú qué crees? Está bien, dijo finalmente. Busquemos ayuda profesional. Pero Elena, necesito que seas completamente honesta conmigo sobre lo que está pasando. Elena asintió, sabiendo que había ganado tiempo pero no había resuelto el problema fundamental. Te prometo que hablaremos sobre todo, pero necesito que confíes en mí un poco más. Roberto la tomó de las manos. Elena, no es que no confíe en ti. Es que siento que te estoy perdiendo y no entiendo por qué. No me estás perdiendo, murmuró Elena, aunque en su interior sabía que las cosas nunca volverían a ser exactamente como antes. El resto del domingo transcurrió en una tregua incómoda. Roberto se encerró en su estudio mientras Elena organizaba la ropa de la boutique. Era un trabajo que normalmente la relajaba, pero ese día no lograba concentrarse. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la doctora Patricia Mendoza, su ginecóloga. Elena, perdón por molestarte en domingo, pero llegaron los resultados de tus últimos estudios. ¿Podrías pasar mañana temprano? Prefiero revisarlos contigo en persona. ¿Es algo urgente? No es urgente médicamente, pero sí es importante que hablemos pronto.
¿Te parece a las 8? Perfecto, doctora. Elena colgó y se quedó inmóvil. Los últimos meses habían sido un remolino de citas médicas y estudios que había manejado completamente sola. ¿Quién era?, preguntó Roberto desde la puerta. La doctora Mendoza. Tengo cita mañana temprano. ¿Todo está bien? Eso espero saberlo mañana. Roberto se acercó. Elena, quiero que sepas que sin importar lo que esté pasando, vamos a enfrentarlo juntos. Lo sé, y te prometo que después de mañana tendremos esa conversación honesta que necesitamos. Esa noche Elena apenas pudo dormir. Roberto dormía profundamente a su lado, pero ella observaba su perfil en la penumbra. Se preguntó cómo reaccionaría cuando supiera la verdad completa. El lunes amaneció gris y frío. Elena se preparó en silencio, dejando una nota explicando que tenía la cita temprano y que regresaría antes del mediodía. El consultorio de la doctora Mendoza se encontraba en una zona médica moderna de Puebla. La sala de espera estaba decorada con tonos pasteles, diseñada para transmitir calma. Elena Herrera, anunció la enfermera. La doctora Patricia Mendoza era una mujer de aproximadamente 50 años, con una sonrisa que transmitía profesionalismo y calidez. Buenos días, Elena. Gracias por venir tan temprano. Buenos días, doctora. No pude dormir mucho después de su llamada. Entiendo. Antes de revisar los resultados, quiero que sepas que todo está dentro de los parámetros normales en términos de salud general. Elena sintió alivio, pero también nueva ansiedad. Pero, los estudios hormonales revelaron algo que debemos discutir. Los niveles que encontramos son consistentes con lo que sospechabas, pero hay aspectos adicionales que debemos considerar. La doctora extendió una hoja con gráficos. Estás entrando en la perimenopausia, que es normal para tu edad, pero también encontramos variaciones en otros marcadores que sugieren que tu cuerpo está atravesando cambios más complejos. ¿Qué tipo de cambios? Cambios que no solo afectan tu ciclo menstrual, sino también tu energía, estado de ánimo, libido, incluso tu perspectiva sobre lo que quieres para tu futuro. Elena asintió. Todo eso lo había sentido. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Hay opciones de tratamiento, cambios en el estilo de vida, terapias que pueden ayudarte. ¿Es normal que estos cambios causen problemas matrimoniales? Muy normal, especialmente cuando la pareja no entiende lo que está pasando. Elena le contó sobre las sospechas de Roberto, sobre la tensión en su matrimonio. Elena, los cambios que estás experimentando son reales y válidos. No necesitas justificar nada. Lo que sí necesitas es apoyo y posiblemente ayuda profesional. Terapia psicológica, terapia individual para ti, y posiblemente de pareja. Esta es una transición importante. La doctora le entregó folletos informativos. Recuerda algo importante. Estar en esta etapa no es algo de lo que tengas que disculparte. Es una transición natural que merece respeto. Al salir, Elena decidió caminar por el centro antes de regresar a casa. Se dirigió al Zócalo y se sentó frente a la catedral, observando el movimiento matutino de la ciudad. Sacó su teléfono y vio mensajes de Roberto preguntando por la cita. También tenía un mensaje de Sofía, su mejor amiga. ¿Cómo te fue? ¿Necesitas platicar? Elena marcó a Sofía. ¿Puedes venir a tomar un café? Estoy en el Zócalo y necesito procesar algunas cosas. Claro, en media hora estoy contigo. Elena se dirigió al café de la catedral, donde don Ramiro la saludó con familiaridad. Buenos días, señora Elena. ¿Lo de siempre? Sofía llegó puntual, como siempre. Era una psicóloga clínica que había sido su confidente durante este proceso. ¿Cómo estás, amiga? Confundida, asustada y aliviada al mismo tiempo, Elena le relató la conversación con la doctora y la confrontación con Roberto. Esto es exactamente lo que habíamos hablado que podría pasar, dijo Sofía. Roberto iba a malinterpretar tus cambios porque no entendía lo que pasaba contigo. ¿Cómo le explico que no es una aventura, sino una crisis de identidad relacionada con mi edad? ¿Es solo eso?, preguntó Sofía, mirándola directamente. Elena guardó silencio. No es solo eso. ¿Qué más hay? Sofía, ¿alguna vez has sentido que has estado viviendo la vida que se suponía que debías vivir, en lugar de la vida que realmente querías? Muchas veces. Es parte de madurar.
Los cambios hormonales han hecho que todo se sienta más intenso, como si hubiera estado dormida y ahora estuviera despertando. ¿Despertando a qué? A la posibilidad de que el matrimonio que tengo no sea el que quiero, a que tal vez Roberto y yo hemos estado viviendo como compañeros de casa, a que estoy desperdiciando años tratando de ser la mujer que él necesita en lugar de la que soy. Sofía asintió. Eso no te convierte en mala persona. Te convierte en una mujer honesta. ¿Pero qué hago con esa honestidad? ¿Qué quieres hacer? Elena pensó en la pregunta. No lo sé. Hay días en que lo miro y siento amor, pero diferente, como si fuera mi hermano, no mi esposo. ¿Y los días buenos? Existen, pero son menos frecuentes. Sofía tomó sus manos. Lo que experimentas es común durante la perimenopausia, pero eso no hace que tus sentimientos sean menos reales. ¿Qué tal si empiezan con terapia de pareja? Aceptó ayer, pero tengo miedo de lo que podríamos descubrir. ¿Miedo de qué? De confirmar que somos incompatibles, de que el amor ya no es suficiente. ¿Puedo hacerte una pregunta difícil? Si Roberto no existiera, si fueras libre, ¿cómo te imaginas tu futuro? Elena cerró los ojos y se vio expandiendo su boutique, viajando, viviendo sola en un departamento lleno de cosas que reflejaran su personalidad. Ya tienes tu respuesta, dijo Sofía al ver su expresión. Amo a Roberto, pero creo que no estoy enamorada de él. Y no sé si esa diferencia se puede resolver. Es una diferencia importante, y mereces explorarla sin culpa. Hay algo más. Las llamadas que Roberto cuestiona no son de un amante. Son del doctor Ramírez, el psicólogo que me recomendaste. He estado en terapia individual durante 2 meses. ¿Por qué no se lo has dicho? Porque sabía que se lo tomaría como confirmación de que algo estaba mal conmigo. El teléfono vibró con un mensaje de Roberto. ¿Ya saliste? ¿Podemos hablar cuando llegues? Se está volviendo más insistente, observó Elena. Está asustado. Siente que te está perdiendo. Elena se preparó para regresar a casa. Sofía, gracias por escucharme. Para eso están las amigas. Y recuerda, sea cual sea tu decisión, estaré aquí. Al llegar a casa, encontró a Roberto esperándola en la sala. ¿Cómo te fue con la doctora? Tenemos que hablar, respondió Elena. Eso me asusta. A mí también. Elena se sentó frente a él permitiéndose mirarlo realmente por primera vez en meses. Vio en sus ojos la misma confusión y miedo que ella sentía. Roberto, antes de contarte sobre la cita necesito disculparme contigo. Por haber manejado esto sola, por haber permitido que crecieran las sospechas entre nosotros. Elena, también yo tengo que disculparme, por haberte acusado sin fundamentos. Roberto, lo que voy a contarte va a cambiar algunas cosas entre nosotros. No necesariamente para mal, pero sí van a cambiar. Estoy listo para escucharte. Elena respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras marcarían el inicio de una nueva etapa en su matrimonio. Una etapa que los llevaría por caminos que ninguno había anticipado. Elena observó las manos de Roberto sobre sus rodillas, esas manos que conocía tan bien después de 15 años de matrimonio. Manos que habían dibujado planos, que la habían acariciado en noches de pasión, que habían temblado el día de su boda. Ahora estaban inmóviles, esperando palabras que cambiarían todo entre ellos. La doctora confirmó que estoy en la perimenopausia, comenzó Elena, eligiendo cuidadosamente por dónde empezar. Pero no es solo eso, Roberto. Los cambios hormonales están afectando más aspectos de mi vida de los que imaginé. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de aspectos? Mi estado de ánimo, mi energía, la manera en que veo las cosas, incluso mi perspectiva sobre nuestro matrimonio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la sala. Elena pudo ver cómo Roberto procesaba la información, su rostro pasando de la preocupación a algo parecido al entendimiento, y luego a una nueva forma de ansiedad. ¿Estás diciendo que tus sentimientos hacia mí han cambiado por las hormonas? Elena se dio cuenta de que había simplificado demasiado algo mucho más complejo. No exactamente. Las hormonas han amplificado sentimientos que tal vez ya estaban ahí, pero que había estado ignorando. ¿Qué tipo de sentimientos? Elena se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. El jardín que habían diseñado juntos 5 años atrás estaba en plena floración otoñal,
Pero esa belleza no lograba calmar la tormenta en su interior. Sentimientos de desconexión, de estar viviendo una vida que se supone que debo querer, pero que no me llena completamente. Roberto guardó silencio por un momento que se sintió eterno. ¿Y eso incluye nuestro matrimonio? Elena se volteó para enfrentarlo. Incluye muchas cosas, Roberto. Mi rol como esposa, mis ambiciones profesionales, mis sueños que puse en pausa, la manera en que me he definido a mí misma durante todos estos años. Elena, todo eso se puede discutir, se puede cambiar. No necesitas pasar por esto sola. ¿Pero lo es? ¿Se puede cambiar realmente? Roberto se levantó y se acercó a ella. No entiendo qué quieres decir. Elena respiró profundamente. Había llegado el momento de ser más específica, aunque sabía que esto abriría una caja de Pandora que tal vez ninguno de los dos estaba preparado para manejar. Roberto, durante las últimas semanas, esas llamadas que te molestaban, las salidas misteriosas de los sábados, no eran lo que pensabas. Ya me dijiste que era por tu salud. Sí, pero no te dije toda la verdad. Elena regresó al sofá. Necesitaba sentarse para esta parte de la conversación. He estado yendo a terapia psicológica. Roberto parpadeó varias veces, como si estuviera procesando información inesperada. ¿Terapia? ¿Desde cuándo? Desde hace 2 meses. ¿2 meses? Elena, ¿por qué no me dijiste? Porque sabía que te preocuparías, que pensarías que algo estaba terriblemente mal conmigo, que tal vez intentarías convencerme de que no la necesitaba. Roberto se sentó pesadamente en su sillón. ¿Y la necesitabas? Sí, Roberto. La necesitaba mucho. ¿Para qué? Elena jugó con sus manos, un hábito nervioso que había desarrollado recientemente. Para entender los cambios que estaba experimentando. Para procesar sentimientos que no lograba manejar sola. Para tener un espacio seguro donde pudiera explorar quién soy sin sentirme juzgada. ¿Te sientes juzgada por mí? La pregunta llegó como un golpe suave, pero certero. Elena levantó la vista para encontrarse con los ojos de Roberto, y vio en ellos una vulnerabilidad que no había notado antes. A veces, admitió honestamente. No intencionalmente, pero sí. Siento que tengo que ser la Elena que tú necesitas, la Elena que se casó contigo hace 15 años, la Elena que encaja perfectamente en la vida que construimos juntos. ¿Y qué tiene de malo esa Elena? Nada. Esa Elena es maravillosa, pero tal vez no es la única Elena que existe dentro de mí. Roberto se pasó las manos por el rostro, un gesto que Elena reconocía como señal de que estaba abrumado. Elena, siento como si estuvieras hablando en código. ¿Puedes ser más directa sobre lo que está pasando? Elena sabía que había llegado el momento de la honestidad más cruda. Roberto, en terapia he estado explorando la posibilidad de que nuestro matrimonio haya evolucionado hacia algo diferente de lo que ambos esperábamos. ¿Diferente cómo? Hacia una sociedad cómoda en lugar de una pasión. Hacia una rutina predecible en lugar de una conexión profunda. Hacia un amor fraternal en lugar de un amor romántico. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas que se extendían hacia territorios desconocidos. Roberto permaneció en silencio por varios minutos. Elena pudo ver su mente trabajando, procesando no solo lo que ella había dicho, sino todas las pequeñas señales que había estado malinterpretando durante semanas. ¿Estás diciendo que ya no me amas? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Estoy diciendo que no estoy segura de qué tipo de amor siento por ti ahora, respondió Elena con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma. Roberto se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la sala. Elena, esto no puede estar pasando. No después de 15 años. No después de todo lo que hemos construido juntos. Roberto, no estoy diciendo que quiera destruir lo que hemos construido. Estoy diciendo que necesito entender si lo que hemos construido es realmente lo que ambos queremos para el resto de nuestras vidas. ¿Y la respuesta a esa pregunta determina el futuro de nuestro matrimonio? Elena se dio cuenta de que habían llegado al corazón del asunto, al punto donde las palabras tendrían consecuencias irreversibles. Tal vez, murmuró. Roberto se detuvo en medio de la sala y se volteó hacia ella. Elena, necesito que me digas algo. ¿Hay alguien más? ¿Hay otra persona que te haya hecho cuestionar nuestro matrimonio? No, Roberto.
No hay nadie más en el sentido que tú piensas. ¿En qué sentido entonces? Elena sabía que esta pregunta llegaría, y había ensayado mentalmente varias respuestas. Pero ahora, enfrentada con la necesidad de ser completamente honesta, se dio cuenta de que la realidad era más complicada de lo que había admitido incluso a sí misma. No hay otra persona romántica en mi vida, comenzó cuidadosamente. Pero sí hay personas que me han ayudado a ver aspectos de mí misma que había olvidado. ¿Qué personas? Mi terapeuta, obviamente, pero también algunos de mis clientes en la boutique, mujeres que han pasado por divorcios, por reinvenciones profesionales, por cambios de vida radicales. Escuchar sus historias me ha hecho reflexionar sobre mis propias elecciones. Roberto se sentó nuevamente, pero esta vez en el borde del sofá, como si estuviera listo para salir corriendo. ¿Y qué tipo de reflexiones has tenido? Elena cerró los ojos por un momento, buscando las palabras correctas. Reflexiones sobre qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera viajado más antes de casarme, si hubiera desarrollado mi negocio desde el principio, si hubiera esperado un poco más para encontrar a alguien con quien sintiera una conexión más intensa que conmigo. Roberto, cuando nos conocimos, ambos teníamos 25 años. Yo acababa de terminar la universidad. Tú estabas comenzando tu carrera. Nos enamoramos de las personas que éramos en ese momento. ¿Y ahora somos diferentes? Claro que somos diferentes. 15 años cambian a las personas. La pregunta es si los cambios nos han acercado o nos han alejado. Roberto se quedó pensativo. ¿Tú qué crees? Elena había esperado esa pregunta, pero aún así la golpeó como una ola inesperada. Creo que nos hemos vuelto muy buenos compañeros de vida, pero que hemos perdido la intimidad emocional que nos conectaba al principio. ¿Y eso no se puede recuperar? No lo sé. Esa es una de las cosas que estoy explorando en terapia. Roberto se levantó nuevamente y se dirigió hacia la ventana desde donde Elena había estado observando minutos antes. Elena, esto me está matando. Siento como si me estuvieras diciendo que nuestros 15 años de matrimonio han sido... ¿Qué? ¿Un error? No han sido un error, Roberto. Han sido buenos años. Pero tal vez han sido buenos años de amistad disfrazados de matrimonio. No entiendo la diferencia. Elena se acercó a él. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación que durara más de 10 minutos sobre algo que no fuera logística doméstica o planes familiares? Roberto pensó por un momento. No lo recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste una pregunta sobre mis sueños, mis miedos, mis esperanzas para el futuro? Otro silencio. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste genuinamente curioso sobre lo que pienso o siento sobre algo importante? Roberto se volteó hacia ella, y Elena pudo ver dolor en sus ojos. ¿Estás diciendo que soy un mal esposo? Estoy diciendo que somos dos personas que han estado viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo. ¿Y eso es culpa mía? Elena sintió la tentación de culpar, pero sabía que eso no los llevaría a ningún lado constructivo. Es responsabilidad de ambos, Roberto. Ambos nos acomodamos en una rutina. Ambos dejamos de hacer esfuerzos por conocer a la persona en la que se estaba convirtiendo el otro. Roberto regresó al sofá y se sentó con la cabeza entre las manos. Elena, no sé qué hacer con esta información. No sé cómo procesarla. No tienes que procesarla toda hoy, dijo Elena sentándose a su lado. Pero necesitas saber que estos sentimientos son reales para mí, y que necesito tiempo y espacio para entenderlos completamente. ¿Qué tipo de tiempo y espacio? Elena había estado temiendo esa pregunta porque sabía que su respuesta cambiaría fundamentalmente la dinámica de su hogar. Creo que necesitamos tiempos separados, no permanentemente, necesariamente, pero sí un periodo donde podamos reflexionar sobre lo que realmente queremos, sin la presión de mantener la apariencia de normalidad. Roberto levantó la cabeza bruscamente. ¿Estás pidiendo una separación? Estoy pidiendo un receso. Una pausa para que ambos podamos evaluar honestamente dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez unos meses. Roberto se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Meses? Elena, esto es una locura. No puedes pedirme que deje mi casa durante meses porque estás pasando por una crisis de mediana edad. Elena sintió una punzada de frustración. No es una crisis de mediana edad, Roberto.
Es una reevaluación honesta de mi vida, y no te estoy pidiendo que dejes la casa. Estoy diciendo que tal vez yo debería irme por un tiempo. ¿Irte a dónde? Sofía me ha ofrecido quedarme en su departamento de huéspedes, o podría rentar algo pequeño cerca de la boutique. Roberto comenzó a caminar por la sala nuevamente, pero esta vez con movimientos más agitados. Elena, esto es surreal. Hace una hora pensaba que tenías una aventura, lo cual hubiera sido terrible pero al menos comprensible. Ahora me estás diciendo que quieres destruir nuestro matrimonio porque no te sientes conectada conmigo. No quiero destruir nuestro matrimonio, Roberto. Quiero salvarlo si es posible. Pero para hacer eso necesito espacio para entender qué es lo que realmente quiero salvar. ¿Y no puedes hacer eso viviendo aquí? Elena negó con la cabeza. Viviendo aquí, caigo automáticamente en los patrones de siempre. Hago el café por las mañanas, preparo la cena, vemos televisión en silencio, nos acostamos sin hablar realmente. Es imposible tener claridad sobre nuestro matrimonio mientras estoy actuando el papel de esposa por rutina. Roberto se detuvo frente a ella. Entonces, ¿qué propones exactamente? Elena respiró profundamente. Propongo que tome un apartamento temporal por 3 meses. Durante ese tiempo podemos ir a terapia de pareja una vez por semana. También podemos vernos para cenar o conversar cuando sintamos que tenemos algo importante que discutir, pero sin la presión de mantener la vida doméstica normal. ¿Y qué pasa con nuestros amigos, con nuestras familias? ¿Qué les decimos? Elena se dio cuenta de que no había pensado completamente en esas implicaciones prácticas. Les decimos que estamos tomando un tiempo para fortalecer nuestro matrimonio, que estamos trabajando en nosotros mismos individual y como pareja. ¿Y si al final de esos 3 meses decides que quieres el divorcio? La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza y una posibilidad al mismo tiempo. Entonces al menos habremos tomado esa decisión desde un lugar de claridad, no desde la confusión o el resentimiento. Roberto se sentó pesadamente en su sillón y se quedó mirando al suelo por varios minutos. Elena respetó su silencio, entendiendo que necesitaba tiempo para procesar una propuesta que cambiaría todo lo que conocían como normal. Elena, dijo finalmente, si accedo a esto necesito algunas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Primera, nada de citas con otras personas durante estos 3 meses, para ninguno de los dos. Elena asintió. Eso me parece justo. Segunda, terapia de pareja cada semana, sin excepciones. Estoy de acuerdo. Tercera, cenas juntos al menos 2 veces por semana. Necesito sentir que estamos trabajando hacia algo, no alejándonos definitivamente. Elena consideró la petición. Está bien, pero con la condición de que esas cenas sean para conversaciones reales, no para fingir que todo está normal. Aceptado. Y cuarta, Roberto hizo una pausa, como si estuviera debatiendo internamente si formular la siguiente condición. ¿Cuál es la cuarta? Que me prometas que realmente vas a luchar por nuestro matrimonio durante estos 3 meses, que no vas a usar este tiempo como una transición gradual hacia el divorcio. Elena sintió el peso de esa petición. Era justo, pero también era algo que no estaba completamente segura de poder prometer. Roberto, puedo prometerte que voy a ser completamente honesta sobre mis sentimientos y mis pensamientos durante este proceso. Puedo prometerte que voy a participar activamente en la terapia y en nuestras conversaciones. Pero no puedo prometerte un resultado específico. ¿Por qué no? Porque si te prometo que voy a luchar por salvar nuestro matrimonio sin importar lo que descubra sobre mí misma o sobre nosotros, entonces no sería un proceso genuino de exploración. Sería una actuación diseñada para llegar a una conclusión predeterminada. Roberto asintió lentamente. Tienes razón. Es solo que... Elena, esto me aterroriza. Elena se acercó a él y tomó sus manos. A mí también me aterroriza, Roberto. Pero me aterroriza más la idea de despertar en 10 años y darme cuenta de que desperdiciamos una década fingiendo que éramos felices. ¿Y si en 3 meses descubrimos que somos perfectos el uno para el otro y que todo esto fue una crisis temporal? Entonces habremos fortalecido nuestro matrimonio y tendremos herramientas para enfrentar futuras crisis. ¿Y si descubrimos lo contrario? Elena guardó silencio por un momento.
Entonces habremos terminado nuestro matrimonio con amor y respeto mutuo, en lugar de con resentimiento y amargura. Roberto suspiró profundamente. Está bien, Elena. Acepto tu propuesta. Pero necesito tiempo para procesar todo esto antes de que te mudes. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame una semana. Una semana para acostumbrarme a la idea, para preparar a mis padres, para reorganizar mi mente. Elena asintió. Una semana está bien. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena sentía una mezcla de alivio y terror. Había sido honesta por primera vez en meses, pero esa honestidad había abierto un camino incierto hacia un futuro que ninguno de los dos podía predecir. Elena, dijo Roberto finalmente, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Hay alguna parte de ti que espera que estos 3 meses terminen en divorcio? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Hay una parte de mí que está curiosa sobre cómo sería mi vida si fuera completamente independiente. Pero también hay una parte de mí que espera redescubrir por qué me enamoré de ti hace 15 años. ¿Y cuál de esas partes es más fuerte? Roberto, si fuera honesta contigo, diría que en este momento están equilibradas. Y esa es exactamente la razón por la que necesito este tiempo. Roberto asintió, aunque Elena pudo ver que la respuesta no era lo que había esperado escuchar. Esa noche, cenaron en un silencio que no era incómodo, sino reflexivo. Ambos parecían estar procesando la nueva realidad de su situación. Después de la cena, Roberto se fue a su estudio y Elena se quedó en la sala, leyendo uno de los folletos que la doctora Mendoza le había dado sobre los cambios hormonales en la perimenopausia. Mientras leía sobre las fluctuaciones emocionales y los cambios en la perspectiva de vida que acompañaban a esta etapa, Elena se preguntó cuánto de lo que estaba experimentando era resultado de los cambios hormonales y cuánto era simplemente el resultado de años de crecimiento personal que había estado ignorando. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. ¿Cómo salió la conversación? Elena escribió de vuelta. Hablamos, es complicado, pero es un comienzo. ¿Necesitas compañía esta noche? No, estoy bien, pero tal vez necesite esa habitación de huéspedes más pronto de lo que pensé. Cuando quieras, amiga. La puerta está abierta. Elena guardó el teléfono y se dirigió hacia su recámara. Roberto ya estaba acostado, leyendo un libro de ingeniería estructural. Era una imagen familiar, pero esta noche Elena la observó desde una perspectiva diferente. ¿Todo bien?, preguntó Roberto sin levantar la vista del libro. Sí, respondió Elena, comenzando a prepararse para dormir. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz en nuestro matrimonio? Roberto dejó el libro sobre su pecho y la miró. Pensé que era feliz. Pero después de la conversación de hoy, ya no estoy seguro de qué significa ser feliz en un matrimonio. ¿A qué te refieres? Me refiero a que tal vez he estado confundiendo comodidad con felicidad, estabilidad con satisfacción. Elena se sentó en el borde de la cama. ¿Y ahora que lo piensas, qué sientes? Roberto guardó silencio por un momento. Siento que he estado en piloto automático durante años, levantándome, yendo al trabajo, regresando a casa, cenando, durmiendo, repitiendo, y asumí que eso era la adultez, que eso era lo que se suponía que debía sentir un matrimonio maduro. Pero no es así. No lo sé, Elena. Esa es la verdad. No sé si lo que hemos tenido es suficiente, o si hay algo más que deberíamos estar buscando. Elena sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Por primera vez en meses, Roberto estaba siendo tan honesto como ella. ¿Significa eso que tú también tienes dudas sobre nuestro matrimonio? ¿Significa que después de escucharte hoy, me doy cuenta de que tal vez no he estado prestando atención a aspectos importantes de nuestra relación? Elena se acostó y se volteó hacia él. Roberto, ¿crees que es posible que ambos hayamos estado fingiendo estar más satisfechos de lo que realmente estábamos? Es posible, admitió Roberto. Es posible que ambos hayamos estado siguiendo un guión sobre lo que se supone que debe ser un matrimonio, en lugar de crear el matrimonio que realmente queríamos. ¿Y qué tipo de matrimonio queríamos? Roberto apagó la luz de su lado de la cama. Esa es una muy buena pregunta, Elena. Y tal vez esos 3 meses nos ayuden a encontrar la respuesta. Elena se acomodó en su almohada.
sintiendo por primera vez en semanas que había una posibilidad real de que este proceso difícil pudiera llevar a algo constructivo, sin importar cuál fuera el resultado final. Roberto, murmuró en la oscuridad, gracias por escucharme hoy. Sé que no fue fácil. Gracias por ser honesta conmigo, Elena. Aunque duela, prefiero la verdad a vivir en una ilusión. Mientras se quedaba dormida, Elena pensó en las semanas que vendrían. Sabía que había cruzado un punto de no retorno, que su matrimonio nunca volvería a ser exactamente lo que había sido. Pero por primera vez en meses, eso no le parecía necesariamente algo malo. Tal vez, pensó antes de caer completamente dormida, el final de un tipo de matrimonio podría ser el comienzo de algo mejor, aunque aún no supiera exactamente qué forma tomaría ese algo mejor. La semana que siguió a su conversación transcurrió con una extraña normalidad superficial. Roberto y Elena mantuvieron sus rutinas habituales. Él salía temprano al trabajo en el proyecto del hospital. Ella abría la boutique y atendía a sus clientas. Cenaban juntos intercambiando comentarios sobre sus días. Veían las noticias en silencio. Pero bajo esa apariencia de cotidianidad, ambos se movían como actores conscientes de que estaban representando los últimos actos de una obra que pronto llegaría a su fin. Elena había comenzado a buscar apartamentos en línea durante las horas muertas en la boutique. No algo permanente, se recordaba a sí misma, solo un espacio temporal donde pudiera tener la claridad que necesitaba. Había encontrado un pequeño departamento amueblado a 3 cuadras del centro histórico, lo suficientemente cerca de su negocio para caminar al trabajo, lo suficientemente lejos de su casa para sentir que estaba en un territorio diferente. Roberto, por su parte, había comenzado a trabajar hasta más tarde, llegando a casa cuando Elena ya estaba acostada. No era que estuviera evitándola deliberadamente, pero Elena podía sentir que necesitaba espacio para procesar lo que ella le había revelado. El miércoles por la noche, mientras Elena empacaba mentalmente lo que llevaría al apartamento, Roberto entró a la recámara con una expresión que no había visto en años, vulnerable y decidida al mismo tiempo. «Elena, he estado pensando en algo toda la semana», dijo, sentándose en el borde de la cama. «¿Qué cosa?» «En que tal vez tu proceso de autodescubrimiento no debería ser algo que hagas completamente sola». Elena dejó de doblar la blusa que tenía en las manos. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a que tal vez yo también necesito explorar quién soy fuera de nuestro matrimonio. ¿Quién soy cuando no estoy representando el papel del esposo de Elena?» Elena se sintió sorprendida por la madurez de su reflexión. «¿Y cómo propones hacer eso?» «He estado investigando sobre terapia individual. Encontré un psicólogo que se especializa en crisis de mediana edad y transiciones de vida. Roberto, eso me parece maravilloso. Hay algo más», continuó Roberto, jugando nerviosamente con el borde de la colcha. «He estado pensando en la conversación que tuvimos sobre cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real. Y me di cuenta de que no solo hemos dejado de conocernos. Yo he dejado de conocerme a mí mismo. Durante años, mi identidad ha estado completamente centrada en ser ingeniero, esposo, hijo. Pero no sé quién soy, Roberto, cuando no está definido por esos roles». Elena se sentó junto a él, sintiendo una conexión emocional que no había experimentado en meses. «¿Y eso te asusta?» «Me aterroriza», admitió Roberto. «Pero también me emociona la posibilidad de redescubrirme». «¿Qué tipo de cosas quieres redescubrir?» Roberto sonrió por primera vez en semanas y Elena recordó por qué se había enamorado de esa sonrisa. «¿Te acuerdas de que antes de conocerte solía pintar?» «Claro. Tenías algunos cuadros muy hermosos en tu departamento cuando éramos novios. Dejé de pintar después de que nos casamos. No de manera consciente, simplemente se fue perdiendo entre las responsabilidades, el trabajo, la construcción de nuestra vida. ¿Y quieres volver a pintar?» «Quiero volver a pintar. Quiero leer libros que no tengan que ver con ingeniería. Quiero caminar por Puebla sin un destino específico y redescubrir la ciudad donde he vivido toda mi vida». Elena sintió una emoción inesperada. Esperanza. «Roberto, eso suena maravilloso. Elena, creo que ambos hemos estado viviendo versiones reducidas de nosotros mismos. Versiones que eran funcionales para el matrimonio que construimos, pero que tal vez no son las versiones más auténticas de quienes somos.
¿Entonces apoyas la idea de tomarnos este tiempo separados? No solo la apoyo, dijo Roberto, tomando las manos de Elena. Creo que la necesitamos, ambos. Elena sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Por qué siento que esto es tanto un final como un comienzo? Porque tal vez lo es, respondió Roberto. Tal vez es el final del matrimonio que hemos conocido y el comienzo de algo completamente diferente. No sabemos si ese algo diferente será un matrimonio renovado entre nosotros o dos vidas separadas pero más auténticas. ¿Y estás en paz con ambas posibilidades? Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. Estoy asustado por ambas posibilidades, pero sí, estoy en paz con ellas. Prefiero la incertidumbre honesta a la certeza falsa. Esa noche durmieron mejor de lo que habían dormido en semanas. No necesariamente porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque finalmente estaban enfrentando la realidad juntos, en lugar de cada uno luchando solo con sus confusiones. El viernes por la tarde, Elena cerró la boutique temprano y se dirigió al apartamento que había decidido rentar. Era un espacio pequeño pero luminoso en el segundo piso de un edificio colonial restaurado. Tenía una sala comedor, una recámara, una cocina básica y, lo que más le había gustado, un pequeño balcón que daba hacia una plazuela tranquila donde las señoras del barrio se sentaban a conversar en las tardes. «Es perfecto para lo que necesito», le dijo al propietario, un hombre mayor que había convertido su casa familiar en varios apartamentos para renta. «¿Cuánto tiempo piensa quedarse, señora?» 3 meses inicialmente, tal vez más dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Mientras firmaba el contrato de arrendamiento, Elena se sintió como si estuviera firmando algo mucho más significativo que un simple acuerdo de vivienda. Era como si estuviera firmando un compromiso consigo misma de tomar en serio su proceso de autodescubrimiento. Esa noche, durante la cena, Elena le contó a Roberto sobre el apartamento. «¿Cuándo planeas mudarte?», preguntó él, y Elena notó que su voz era curiosa más que dolida. «El domingo. Quiero empezar la semana nueva con esta nueva rutina». «¿Necesitas ayuda para mudarte?». Elena lo miró sorprendida por el ofrecimiento. «¿Estarías dispuesto a ayudarme?». «Elena, sé que esto suena extraño, pero quiero que este proceso sea lo más positivo posible para ambos. Si vas a tomarte este tiempo para crecer, quiero apoyarte en eso. Incluso si ese crecimiento me lleva lejos de ti». Roberto guardó silencio por un momento. «¿Especialmente si me lleva lejos de ti? Porque si al final decides que no quieres estar casada conmigo, prefiero que sea porque encontraste algo mejor para tu vida, no porque huiste de algo que te lastimaba». Elena sintió una punzada de amor por este hombre que conocía tan bien y que, al mismo tiempo, le estaba mostrando aspectos de sí mismo que no había visto antes. «Roberto, ¿cómo es posible que estemos teniendo las conversaciones más honestas de nuestro matrimonio justo cuando estamos a punto de separarnos temporalmente? Tal vez porque por primera vez ninguno de los dos está tratando de mantener una versión artificial de lo que cree que debería ser nuestro matrimonio». Elena asintió. Era cierto. La amenaza inminente del cambio había liberado a ambos de la presión de fingir que todo estaba bien. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», comentó Elena. «¿Qué? Que me siento más conectada contigo ahora, cuando estamos planeando vivir separados, de lo que me he sentido en años». Roberto sonrió tristemente. «Yo siento lo mismo. Es como si hubiéramos estado perdidos en el bosque por años, cada uno siguiendo un sendero diferente, y ahora que finalmente admitimos que estábamos perdidos, podemos escucharnos el uno al otro nuevamente». El sábado por la tarde, Roberto y Elena fueron juntos a comprar algunas cosas básicas para el apartamento. Toallas, productos de limpieza, algunos alimentos no perecederos. Era una actividad extrañamente íntima, elegir productos domésticos para un hogar que Elena habitaría sola. Mientras estaban en el supermercado, Elena se dio cuenta de que varios conocidos los observaban con curiosidad. Puebla era una ciudad donde la gente se conocía, donde los matrimonios establecidos no solían hacer compras domésticas con la intensidad de recién casados. «¿Te molesta que la gente nos vea?», preguntó Elena mientras Roberto colocaba detergente para ropa en el carrito. «¿Ver qué exactamente?». «No lo sé. Actuando diferente.
más conectados de lo que hemos estado en público últimamente. Roberto consideró la pregunta. ¿Sabes qué me importa? Que estemos siendo auténticos. Si eso significa que la gente nota que somos diferentes, está bien. En la fila para pagar, se encontraron con Carmen Delgado, una vecina que conocían desde hace años. Elena, Roberto, qué gusto verlos juntos un sábado por la tarde, exclamó Carmen con la efusividad característica de las señoras poblanas. Hola, Carmen, saludó Elena. ¿Cómo están todos en casa? Muy bien, gracias. Oigan, ¿van a ir a la posada de los Martínez el próximo sábado? Prometí ayudar con la organización y quiero confirmar cuánta gente va. Elena y Roberto intercambiaron una mirada. No habían hablado sobre cómo manejar los compromisos sociales durante su separación temporal. Aún no estamos seguros, Carmen, respondió Roberto diplomáticamente. Te confirmamos durante la semana. Cuando Carmen se alejó, Elena murmuró. No había pensado en todas las complicaciones sociales de esto. Podemos manejarlas conforme vayan surgiendo, dijo Roberto. No tenemos que tener todas las respuestas antes de empezar. El domingo por la mañana llegó con una mezcla de anticipación y melancolía. Elena había empacado 2 maletas con ropa y artículos personales, más algunos libros y objetos que quería tener cerca durante este periodo de transición. Roberto cargó las maletas al auto sin dramatismo, como si fueran una pareja normal preparándose para un viaje de trabajo. Pero cuando llegaron al apartamento y comenzaron a subir las escaleras, ambos sintieron el peso de lo que estaba sucediendo. Es hermoso, comentó Roberto al entrar al espacio. Tiene mucha luz natural, y el balcón da hacia una plazuela muy tranquila. Creo que será un buen lugar para pensar. Roberto ayudó a Elena a desempacar algunas cosas básicas. Colgó su ropa en el pequeño closet. Organizó sus libros en la mesa que serviría como escritorio. Era extrañamente doméstico y profundamente melancólico al mismo tiempo. Cuando terminaron, se sentaron en el pequeño sofá de la sala, ninguno de los dos seguro de cómo manejar el momento de la despedida. ¿Cómo quieres que manejemos la comunicación?, preguntó Roberto. ¿Qué te parece si nos hablamos cuando tengamos algo específico que decir, pero no mantenemos contacto constante por costumbre? Me parece bien. ¿Y las cenas que acordamos? ¿Qué tal si la primera la programamos para el miércoles? Eso nos dará tiempo a ambos de acomodarnos a nuestras nuevas rutinas. Roberto asintió. ¿En algún lugar específico? ¿Qué te parece el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita? Roberto sonrió. La casona poblana. No hemos estado ahí en años. Tal vez sea interesante ver ese lugar desde donde estamos ahora. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, ambos conscientes de que este era un momento significativo, pero sin saber exactamente cómo marcarlo. Elena, dijo Roberto finalmente, quiero que sepas que esto no se siente como un fracaso para mí. ¿Cómo se siente? Se siente como un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia lo que hemos compartido. Como una manera honesta de honrar 15 años de matrimonio. Elena sintió lágrimas en los ojos. Roberto, eso es una de las cosas más hermosas que me has dicho en años. Es la verdad. Roberto se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta. Elena lo siguió, sintiendo la rareza del momento. Se suponía que debían abrazarse, besarse, despedirse como amigos. En la puerta, Roberto se volteó hacia ella. Elena, sin importar lo que pase en los próximos meses, quiero que sepas que no me arrepiento de ninguno de los años que hemos compartido. Yo tampoco, respondió Elena, y se sorprendió al darse cuenta de que era completamente cierto. Se abrazaron brevemente, un abrazo que se sintió como una despedida y una bendición al mismo tiempo. Después de que Roberto se fue, Elena se quedó sola en su nuevo espacio temporal. El silencio era diferente al silencio de su casa. No estaba cargado de rutina y expectativas, sino lleno de posibilidades. Se dirigió al balcón y se sentó en la única silla, observando la plazuela donde algunas señoras ya comenzaban a reunirse para su conversación vespertina. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Sofía. Ya estoy instalada. Es extraño, pero se siente bien. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Cómo te sientes? Elena pensó en la pregunta mientras observaba a una pareja joven caminar de la mano por la plazuela. Asustada y emocionada,
como si estuviera al borde de descubrir algo importante sobre mí misma. Eso suena perfecto para donde estás en este proceso. Sofía, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo valiente, y a veces eso es más importante que hacer lo correcto. Elena guardó el teléfono y se permitió simplemente existir en su nuevo espacio. Por primera vez en años, no tenía que preparar la cena para nadie. No tenía que coordinar horarios con otra persona. No tenía que considerar las preferencias o necesidades de nadie más que las suyas propias. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Esa noche, Elena cocinó una cena simple para una persona. Una ensalada, un poco de pollo a la plancha, una copa de vino tinto. Comió en silencio, pero no era el silencio incómodo que había caracterizado muchas de sus cenas con Roberto últimamente. Era un silencio elegido, un espacio para sus propios pensamientos. Después de cenar, llamó a sus padres, que vivían en Oaxaca. «¿Cómo están, mi amor?», preguntó su madre después de los saludos habituales. «Estoy bien, mamá. Diferente, pero bien». ¿Diferente cómo? Elena había estado pensando en cómo manejar esta conversación. Roberto y yo estamos tomando un tiempo para trabajar en nuestro matrimonio. Estoy quedándome en un apartamento temporal mientras vamos a terapia de pareja. Hubo una pausa. ¿Están teniendo problemas? No problemas graves, mamá. Más bien, estamos reevaluando lo que queremos de la vida y del matrimonio. Ay, mi hija. ¿Es algo que pueda ayudar? Elena sonrió, recordando la sabiduría práctica de su madre. Solo con escucharme cuando necesite hablar. Siempre, mi amor. Pero Elena, quiero que sepas que tu padre y yo también pasamos por épocas difíciles en nuestro matrimonio. Es normal. ¿Cómo las superaron? Con mucha paciencia, mucha honestidad y recordando por qué nos enamoramos. Pero también aceptando que las personas cambian y que a veces el amor tiene que evolucionar para acomodar esos cambios. ¿Y si el amor evoluciona hacia algo que ya no es romántico? Otra pausa. Mi hija, el amor toma muchas formas. No todas son menos valiosas que el amor romántico. Después de colgar, Elena reflexionó sobre las palabras de su madre. Tal vez el problema no era que su amor por Roberto había cambiado, sino que había estado tratando de forzarlo a mantener una forma que ya no le quedaba naturalmente. El lunes por la mañana, Elena se despertó en su nueva cama temporal, y por un momento, no recordó dónde estaba. Luego la realidad se asentó. Estaba sola, en su propio espacio, comenzando un experimento que podría cambiar el curso de su vida. Se preparó un café y se sentó en el balcón para planificar su día. No tenía que coordinar horarios con Roberto, no tenía que pensar en qué preparar para la cena, no tenía que considerar las necesidades de nadie más. Por primera vez en años, su día le pertenecía completamente. Caminó a la boutique en lugar de manejar, disfrutando de la libertad de moverse por Puebla a su propio ritmo. Las calles del centro histórico estaban cobrando vida con la actividad matutina. Vendedores abriendo sus puestos, oficinistas apurados dirigiéndose al trabajo, turistas comenzando sus recorridos. En la boutique, Elena se sintió más enfocada de lo que había estado en semanas. Sin la distracción de las tensiones matrimoniales, pudo concentrarse completamente en su negocio. Reorganizó el inventario, actualizó la contabilidad, incluso comenzó a esbozar ideas para la posible sucursal en Cholula. A media mañana, recibió un mensaje de Roberto. «Espero que hayas dormido bien en tu nuevo espacio. Confirmé mi primera cita con el psicólogo para el jueves». Elena respondió: «Dormí muy bien, gracias. Me alegra saber de tu cita. Yo también confirmaré mi próxima sesión con el doctor Ramírez». Era extraño pero reconfortante mantener este tipo de comunicación con Roberto. Informativa pero cariñosa, interesada pero no invasiva. Durante el almuerzo, Elena decidió caminar por el centro de Puebla sin destino específico. Era algo que no había hecho en años. Simplemente deambular por su ciudad natal, observar la arquitectura, la gente, la vida que se desarrollaba a su alrededor. Se detuvo frente a la catedral y se sentó en una de las bancas de la plaza. Observó a las familias que pasaban, a las parejas jóvenes, a las señoras mayores que caminaban lentamente del brazo.
Se preguntó cuántas de esas personas estaban genuinamente contentas con sus vidas, y cuántas estaban, como ella había estado, simplemente siguiendo un guión social sin cuestionarse si era el guión que realmente querían para sus vidas. Su teléfono vibró con una llamada. Era Sofía. «¿Cómo va tu primer día de independencia?» «Extraño y maravilloso», respondió Elena. «Estoy sentada en la plaza, sin nada específico que hacer, y es la primera vez en años que siento que puedo simplemente ser». «¿Qué significa simplemente ser para ti?» Elena consideró la pregunta. «Significa no estar representando ningún papel. No estar siendo la esposa de Roberto, o la empresaria exitosa o la nuera perfecta. Solo siendo Elena, sin definición externa. ¿Y cómo se siente esa Elena? Como alguien que he estado conociendo solo parcialmente durante años. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay aspectos de mi personalidad, intereses, sueños, que he estado manteniendo en segundo plano porque no encajaban perfectamente con la vida que había construido. ¿Cómo qué tipo de aspectos?» Elena se levantó de la banca y comenzó a caminar lentamente alrededor de la plaza. Como mi interés en viajar sola, como mi curiosidad sobre otras culturas, como mi deseo de tomar riesgos profesionales, como mi necesidad de conversaciones profundas sobre temas que van más allá de la logística doméstica. ¿Esos aspectos están emergiendo ahora? Están emergiendo, pero también me doy cuenta de que siempre estuvieron ahí. Simplemente los había puesto en hibernación. Elena, ¿cómo crees que Roberto va a reaccionar cuando vea todos estos aspectos de ti? Era una pregunta que Elena había estado evitando considerar completamente. No lo sé. Parte de mí espera que se sienta intrigado y atraído hacia esta versión más completa de mí. Pero otra parte teme que prefiera la versión más simple y predecible que he sido durante años. ¿Y si prefiere la versión anterior? Entonces sabremos que somos fundamentalmente incompatibles tal como somos ahora. ¿Y estarías bien con esa conclusión? Elena se detuvo frente a una fuente colonial, observando el agua que caía en patrones repetitivos pero siempre únicos. Estaría triste, pero sí, estaría bien, porque prefiero ser auténtica y sola que inauténtica y acompañada. Esa tarde, de regreso en el apartamento, Elena comenzó a escribir en un diario que había comprado esa mañana. Era algo que no había hecho desde la universidad, pero sentía la necesidad de documentar este proceso, de tener un registro de sus pensamientos y sentimientos durante esta transición. Día 1 del experimento, escribió. Me siento como una adolescente que se va de casa por primera vez, excepto que tengo 37 años y estoy dejando un matrimonio, no a mis padres. Es aterrador y emocionante descubrir quién soy cuando no tengo que negociar cada decisión con otra persona. Pausó en la escritura, tratando de articular algo que había estado sintiendo, pero no había verbalizado. Creo que durante años he estado viviendo una vida que era 80% mía y 20% compromisos necesarios para el matrimonio. Pero ese 20% se había vuelto tan dominante que había comenzado a definir el 80% restante. Ahora tengo la oportunidad de vivir una vida que sea 100% mía, al menos temporalmente, y ver cómo se siente. Esa noche, Elena se preparó una cena más elaborada de lo que había planeado. Pasta con salsa de tomate fresco, ensalada con vinagreta casera, una copa de vino. No porque tuviera hambre de algo específico, sino porque quería celebrar su primer día de independencia elegida. Mientras cenaba, reflexionó sobre la extraña dualidad de su situación. Se sentía más sola de lo que había estado en años, pero también más conectada consigo misma. Su teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Espero que tu primer día haya sido bueno. Nos vemos el miércoles para cenar. Elena respondió. Fue un día revelador. Tengo muchas ganas de contarte sobre él el miércoles. Y se sorprendió al darse cuenta de que era completamente cierto. Tenía genuinas ganas de compartir con Roberto lo que había descubierto sobre sí misma ese día. Tal vez esa era una señal prometedora para su experimento, que la separación física estaba creando espacio para una nueva forma de conexión emocional. O tal vez era simplemente la evidencia de que habían sido buenos amigos durante años y que podrían continuar siendo buenos amigos sin importar lo que pasara con su matrimonio. Mientras se preparaba para dormir en su nueva cama,
Elena se sintió optimista sobre las posibilidades que se abrían frente a ella. No sabía hacia dónde la llevaría este proceso, pero por primera vez en años esa incertidumbre se sentía como una aventura en lugar de una amenaza. 3 semanas habían pasado desde que Elena se mudó al apartamento, y el ritmo de su nueva vida había encontrado un equilibrio inesperado. Las cenas con Roberto se habían convertido en los momentos más honestos de su matrimonio. Conversaciones donde exploraban no solo sus diferencias, sino también los aspectos de sí mismos que habían descubierto en soledad. El miércoles por la noche se encontraron en la casona poblana, como se había vuelto su tradición. Roberto llegó con una expresión que Elena no había visto antes, una mezcla de nerviosismo y determinación que le recordó al hombre que había conocido años atrás, cuando aún se sorprendían mutuamente. «¿Te ves diferente?», observó Elena mientras se sentaban en la mesa junto a la ventana que daba al jardín colonial del restaurante. «Me siento diferente», respondió Roberto, ordenando un mezcal en lugar de su habitual cerveza. «La terapia individual está removiendo cosas que no sabía que estaban ahí». «¿Qué tipo de cosas?». Roberto jugó con la servilleta de tela, un gesto que Elena reconocía como señal de que estaba organizando pensamientos complejos. «Mi terapeuta me hizo una pregunta la semana pasada que no he podido quitarme de la cabeza». «¿Cuál?». Me preguntó cuándo fue la última vez que tomé una decisión importante basándome únicamente en lo que yo quería, sin considerar las expectativas de otras personas. Elena sintió una punzada de reconocimiento. «¿Y qué respondiste?». No pude responder. Llevamos 3 sesiones explorando esa pregunta, y cada vez que creo que tengo una respuesta, me doy cuenta de que incluso esas decisiones personales estaban influenciadas por lo que pensaba que debía querer. «Roberto, ¿eso es patético?», interrumpió Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Iba a decir humano y familiar. Roberto tomó un sorbo de mezcal y hizo una mueca. «Incluso este mezcal. Lo ordené porque pensé que se vería más auténtico, más, no sé, más como el tipo de hombre que explora nuevas experiencias. Pero la verdad es que sabe horrible, y prefiero la cerveza». Elena se rió, una risa genuina que no había compartido con Roberto en meses. «¿Sabes qué? Eso es exactamente el tipo de honestidad que hemos estado necesitando. El admitir que no me gusta el mezcal. El admitir que a veces actuamos tratando de ser personas que no somos». Roberto llamó al mesero y cambió su orden por una cerveza. «Mi terapeuta dice que es común en las crisis de mediana edad, pero que también puede ser una oportunidad para reconectar con aspectos auténticos de nosotros mismos». «¿Y has encontrado algunos de esos aspectos auténticos?». Roberto asintió con más entusiasmo del que Elena había visto en años. «He vuelto a pintar». «¿En serio? ¿Cómo se siente?». «Como recordar un idioma que pensé que había olvidado. Las primeras sesiones fueron frustrantes, pero ahora siento que estoy conversando conmigo mismo de una manera que no había hecho en décadas». Elena sintió una emoción inesperada, orgullo genuino por Roberto. «¿Qué estás pintando?». «Paisajes de Puebla, pero no los típicos. Estoy pintando los rincones que nadie fotografía. Callejones vacíos, edificios en construcción, la vista desde mi oficina hacia los volcanes en días nublados. Me encantaría verlos». «¿De verdad?». «Por supuesto. Roberto, es maravilloso verte reconectar con esa parte de ti». Roberto se relajó visiblemente. «¿Y tú? ¿Cómo va tu proceso de autodescubrimiento?». Elena había estado esperando esa pregunta, pero aún no estaba completamente preparada para la respuesta. «Ha sido revelador de maneras que no esperaba». «¿Cómo así?». Elena tomó un sorbo de vino tinto, comprando tiempo para organizar sus pensamientos. «Vivir sola me ha mostrado aspectos de mi personalidad que había olvidado que existían. Pero también me ha confrontado con algunas verdades sobre nuestro matrimonio que son difíciles de procesar». «¿Qué tipo de verdades?». Elena observó a Roberto, notando cómo su expresión se volvía más atenta, pero menos defensiva que en conversaciones anteriores. La terapia individual parecía estar ayudándolo a escuchar sin inmediatamente preparar argumentos. La verdad de que durante años hemos estado viviendo vidas paralelas que ocasionalmente se intersectaban, pero que rara vez se entrelazaban realmente. ¿Puedes ser más específica?». «Roberto,
¿Sabes cuál es mi libro favorito? Roberto parpadeó, claramente no esperando esa pregunta. ¿Tu libro favorito? No lo sabes, ¿verdad? Roberto guardó silencio, y Elena pudo ver que estaba tratando de recordar si alguna vez habían tenido esa conversación. Es como agua para chocolate, de Laura Esquivel, continuó Elena. Lo he releído al menos 10 veces durante nuestro matrimonio. Lo tengo en mi mesa de noche desde hace años. Yo no sabía eso. ¿Y sabes por qué es mi favorito? Roberto negó con la cabeza. Porque habla sobre una mujer que encuentra maneras de expresar sus emociones y su esencia a través de la cocina, incluso cuando está atrapada en circunstancias que limitan su libertad personal. Roberto asimiló la información. Elena, ¿estás diciendo que te has sentido atrapada en nuestro matrimonio? Estoy diciendo que durante años he estado encontrando maneras sutiles de expresar aspectos de mí misma que no cabían naturalmente en la vida que construimos juntos. ¿Cómo qué aspectos? Elena respiró profundamente. Como mi necesidad de aventura, como mi curiosidad sobre otras formas de vivir, como mi deseo de tomar riesgos creativos y profesionales. Pero nunca me dijiste que querías esas cosas, porque creía que quererlas significaba que algo estaba mal conmigo, que no sabía apreciar la estabilidad y seguridad que habíamos logrado. Roberto se inclinó hacia adelante. Elena, si me hubieras dicho que querías más aventura, más riesgos creativos, podríamos haber encontrado maneras de incorporar eso en nuestras vidas. ¿De verdad? ¿Por qué no? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Porque Roberto, durante años tus reacciones a cualquier sugerencia de cambio o espontaneidad eran de resistencia. Cuando mencionaba querer viajar a lugares no convencionales, te preocupabas por el presupuesto o la seguridad. Cuando hablaba de expandir el negocio de maneras más arriesgadas, te enfocabas en los posibles problemas. Roberto se quedó callado por un momento. Tienes razón. He sido muy cauteloso. No es que ser cauteloso sea malo, Roberto. Pero cuando la cautela se convierte en la respuesta automática a cualquier posibilidad de cambio, puede hacer que la otra persona sienta que sus impulsos creativos o aventureros no son bienvenidos. ¿Y por eso dejaste de compartir esos impulsos conmigo? Inicialmente sí, pero luego, gradualmente dejé de tenerlos. O pensé que había dejado de tenerlos. ¿Pero los sigues teniendo? Elena asintió. Más fuertes que nunca. Vivir sola estos días me ha recordado cuánta energía creativa tengo cuando no estoy constantemente preocupándome por si mis ideas son prácticas o responsables. ¿Puedes darme un ejemplo? Elena sonrió, recordando algo que había hecho la semana anterior. El sábado pasado, en lugar de abrir la boutique, cerré por el día y manejé hasta Cholula. Caminé por el mercado, hablé con artesanos textiles, comí en un restaurante que nunca había probado, y pasé 2 horas sentada en la pirámide solo, pensando. ¿Y cómo se sintió? Como si estuviera recordando quién era antes de convertirme en la esposa de Roberto, o la dueña de la boutique exitosa. Roberto jugó con su servilleta nuevamente. Elena, ¿sientes que ser mi esposa ha limitado quién puede ser? Era la pregunta directa que Elena había estado evitando, pero también la que necesitaba responder con completa honestidad. Sí, dijo suavemente, pero no de manera intencional de tu parte, y no solo por culpa del matrimonio. Creo que yo también me limité a mí misma para encajar en lo que pensaba que debía ser una esposa. Y ahora que estás viviendo sin esas limitaciones, ¿qué estás descubriendo? Elena tomó otro sorbo de vino, sintiendo que se acercaban al corazón de toda esta experiencia. Estoy descubriendo que soy más valiente, más creativa, y más independiente de lo que había permitido ser en años. Pero también estoy descubriendo algo más complicado. ¿Qué cosa? Que la mujer que estoy redescubriendo tal vez no sea compatible con el tipo de matrimonio que hemos tenido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Elena pudo ver a Roberto procesando no solo lo que había dicho, sino las implicaciones de lo que significaba. ¿Pero podría ser compatible con un tipo diferente de matrimonio? Preguntó Roberto después de un largo silencio. Esa es la pregunta que me mantiene despierta por las noches. ¿Y tienes alguna idea de la respuesta? Elena negó con la cabeza. Depende de si tú también estás interesado en crear un tipo diferente de matrimonio. ¿Qué querías decir con un tipo diferente de matrimonio?
Elena había estado pensando en esta pregunta durante semanas. Un matrimonio donde ambos tenemos espacio para crecer y cambiar sin tener que pedir permiso. Donde podemos tomar riesgos individuales sin que el otro se sienta amenazado. Donde podemos tener aventuras separadas y luego venir a casa a compartir lo que descubrimos. ¿Como una sociedad de aventureros independientes? Algo así. En lugar de una fusión donde perdemos aspectos de nosotros mismos, una alianza donde cada uno contribuye con su versión más auténtica. Roberto se quedó pensativo. Elena, eso suena realmente atractivo, pero también aterrador. ¿Por qué aterrador? Porque requiere un nivel de confianza y seguridad personal que no estoy seguro de tener. Elena se sintió sorprendida por su honestidad. ¿A qué te refieres? Me refiero a que durante años mi identidad ha estado tan entrelazada con ser tu esposo, que la idea de que tengas aventuras y crecimiento personal independiente me hace sentir obsoleto. Roberto, eso no te haría obsoleto. Te haría mi compañero elegido en lugar de mi compañero por defecto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora estaríamos juntos porque elegimos estarlo, no porque estamos acostumbrados a estarlo. Roberto tomó un largo sorbo de cerveza. Elena, ¿puedo confesarte algo? Claro. Durante estas 3 semanas, he estado alternando entre extrañarte terriblemente y sentirme aliviado de no tener que mantener el papel del esposo perfecto todo el tiempo. Elena sintió una conexión emocional que no había experimentado con Roberto en meses. Yo he estado sintiendo exactamente lo mismo. ¿En serio? En serio. Te extraño, pero también estoy disfrutando no tener que ser la versión de mí misma que pensaba que necesitabas. ¿Y qué versión es esa? La versión que siempre estaba disponible emocionalmente, que nunca tenía necesidades que fueran inconvenientes, que encontraba satisfacción en cuidar del hogar y apoyar tu carrera sin tener ambiciones que pudieran competir con las tuyas. Roberto hizo una mueca. Elena, eso suena horrible cuando lo describes así. No era horrible intencionalmente. Era lo que pensé que se suponía que debía ser. ¿Y la versión real de ti es diferente? La versión real de mí es más complicada, más ambiciosa, más necesitada de aventura y desafío. Pero también más interesante, al menos para mí. Roberto sonrió. Elena, la mujer que me está describiendo suena como alguien de quien me encantaría enamorarme. Elena sintió su corazón acelerarse. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez el problema no era que nos habíamos vuelto incompatibles, sino que habíamos dejado de mostrarnos nuestras versiones más auténticas. ¿Crees que es posible enamorarse nuevamente de alguien con quien has estado casado durante 15 años? No lo sé, pero ¿puedo preguntarte algo? Claro. Roberto se inclinó hacia adelante, y Elena pudo ver una intensidad en sus ojos que no había visto en años. ¿Estarías dispuesta a experimentar con eso? ¿Con conocernos nuevamente como las personas que somos ahora, en lugar de las personas que éramos cuando nos casamos? Elena sintió una mezcla de esperanza y precaución. ¿Qué tipo de experimento tienes en mente? ¿Qué tal si extendemos esta separación temporal pero la redefinimos? En lugar de un período de evaluación para decidir si seguimos casados, que sea un período de cortejo renovado. ¿Cortejo renovado? Sí. Que nos conquistemos mutuamente nuevamente, pero esta vez como las personas que somos ahora, sin asumir que conocemos todo sobre el otro, sin dar por sentado que tenemos derechos automáticos sobre el tiempo o la atención del otro. Elena se sintió intrigada por la propuesta. ¿Y cómo funcionaría eso prácticamente? Seguiríamos viviendo separados por ahora, pero podríamos tener citas reales. No solo cenas de mantenimiento matrimonial, sino citas donde tratamos de impresionarnos mutuamente, donde compartimos nuestros nuevos descubrimientos sobre nosotros mismos. ¿Y qué pasa si durante ese proceso nos damos cuenta de que las personas que somos ahora no son compatibles? Roberto consideró la pregunta. Entonces habremos terminado nuestro matrimonio habiendo redescubierto quiénes somos como individuos, y podremos separarnos como amigos que se respetan mutuamente. ¿Y si nos damos cuenta de que somos más compatibles ahora que antes? Entonces podremos crear un nuevo tipo de matrimonio basado en quiénes somos realmente, no en quiénes pensamos que deberíamos ser. Elena se quedó pensativa. La propuesta de Roberto tenía un atractivo que no había anticipado.
¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a invertir en este experimento? El tiempo que sea necesario, pero al menos 6 meses. 6 meses de cortejo mientras estamos casados pero vivimos separados. 6 meses de redescubrirnos mutuamente sin la presión de mantener un matrimonio que tal vez ya no refleja quiénes somos. Elena sintió una emoción que no había experimentado en años. La anticipación romántica de conocer a alguien nuevo, combinada con la seguridad emocional de conocer a alguien durante 15 años. Roberto, esa es una de las ideas más románticas y aterradoras que has tenido. ¿Es un sí? Elena lo miró, viendo en sus ojos una vulnerabilidad y una esperanza que le recordaron por qué se había enamorado de él en primer lugar. Pero también vio algo nuevo, la disposición a arriesgarse, a ser auténtico, a crecer. Es un sí provisional, dijo finalmente. ¿Provisional en qué sentido? En el sentido de que necesito pensar en los detalles prácticos. ¿Cómo manejamos a nuestras familias? ¿Qué hacemos con compromisos sociales? ¿Cómo definimos las reglas de este cortejo renovado? Roberto sonrió. ¿Qué tal si esas son conversaciones que tenemos durante nuestras próximas citas? ¿Nuestras próximas citas? Elena Herrera, dijo Roberto con una formalidad juguetona. ¿Me concederías el honor de llevarte a cenar el sábado por la noche? Hay un restaurante nuevo en Cholula que he estado queriendo probar. Elena se rió, sintiendo una ligereza que no había experimentado en meses. Roberto Sánchez, me encantaría aceptar tu invitación. Mientras caminaban hacia sus autos separados después de la cena, Elena se sintió como si estuviera en un sueño surrealista. Estaba casada con este hombre, pero acababa de aceptar una cita con él. Habían estado juntos durante 15 años, pero se sentía como si estuviera al borde de conocerlo por primera vez. Elena, dijo Roberto antes de que ella subiera a su auto. Sí, quiero que sepas que estos han sido los meses más difíciles pero también más reveladores de mi vida. Para mí también. Y sin importar lo que pase con nuestro experimento, estoy agradecido de que hayas tenido el valor de iniciar esta conversación. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Roberto, creo que estamos a punto de descubrir si es posible salvar un matrimonio transformándolo completamente. ¿Y si no es posible? Entonces habremos aprendido algo valioso sobre nosotros mismos y sobre el amor. Roberto se acercó y le dio un beso en la mejilla, un gesto que se sintió tanto familiar como completamente nuevo. Hasta el sábado, Elena. Hasta el sábado, Roberto. Mientras manejaba de regreso a su apartamento, Elena reflexionó sobre la extraña vuelta que había tomado su vida. Había comenzado este proceso pensando que tal vez necesitaba salir de su matrimonio para encontrarse a sí misma. Ahora se preguntaba si tal vez necesitaba encontrarse a sí misma para crear un matrimonio que realmente valiera la pena. En su apartamento, Elena se sentó en el balcón con una taza de té, observando la plazuela donde las luces nocturnas creaban sombras suaves entre los árboles. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Sofía. Necesito contarte sobre la cena más extraña y prometedora que he tenido en años. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Prometedora cómo? Roberto me pidió una cita, y estamos casados. ¿Qué? Llámame ahora. Elena sonrió y marcó el número de Sofía, preparándose para explicar cómo un matrimonio que parecía estar terminando, tal vez estaba a punto de comenzar nuevamente. Pero antes de que Sofía contestara, Elena se dio cuenta de que había algo más que necesitaba procesar. Durante toda la cena con Roberto, había sentido una emoción que no había identificado completamente en el momento. Ahora, en la silencio de su balcón, se dio cuenta de lo que era: esperanza. Por primera vez en años, tenía esperanza de que su matrimonio podría evolucionar hacia algo que honrara tanto a la persona que había sido, como a la persona en la que se estaba convirtiendo. Era una esperanza frágil, llena de incertidumbres y condicionada por muchos factores que aún estaban por explorarse. Pero era real, y era suya. «Hola, amiga», dijo Sofía al contestar. «Cuéntame todo sobre esta cena revolucionaria». Elena se acomodó en su silla, preparándose para compartir no solo los detalles de la conversación con Roberto, sino también esta nueva sensación de posibilidad que se estaba abriendo en su vida, como una flor
que había estado esperando las condiciones correctas para florecer. Sofía, comenzó Elena, creo que estoy a punto de descubrir si es posible enamorarse de la misma persona 2 veces. ¿Y cómo se siente esa posibilidad? Elena miró hacia el cielo nocturno de Puebla, donde las estrellas brillaban con una claridad que no había notado en años. Se siente como despertar después de un sueño muy largo y darse cuenta de que la vida que pensabas que era real era solo una versión limitada de lo que podría ser. Y mientras hablaba con Sofía sobre los detalles de su cena con Roberto, Elena se dio cuenta de que lo que había comenzado como una crisis matrimonial se había transformado en algo completamente inesperado, una oportunidad de crear conscientemente el tipo de amor y matrimonio que realmente deseaba, con la persona que conocía mejor en el mundo, pero a quien tal vez apenas estaba comenzando a descubrir verdaderamente. Y así termina esta increíble historia de Elena y Roberto. ¿Qué te pareció este viaje emocional? ¿Crees que Elena y Roberto lograron encontrar una nueva forma de amor? ¿O piensas que deberían haber tomado caminos separados? Me encanta leer sus opiniones en los comentarios. Cada historia toca de manera diferente a cada persona, y sus perspectivas siempre me sorprenden. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando estas historias que nos hacen reflexionar sobre el amor, las relaciones y los desafíos de la vida. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Cada semana traigo nuevas narrativas llenas de drama, emoción y esas revelaciones que nos hacen pensar en nuestras propias vidas. Nos vemos en la próxima historia, y gracias por acompañarme en este viaje.